Queremos hablar de música y sobre todo escucharla aquí en directo en el plató de la 8 de Castilla y León Televisión, gracias a Fernando Maes, que es el cantautor al que ya les presento. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que hayas traído la guitarra y, como todos los músicos que pasan por aquí, el que hagáis el esfuerzo de adaptaros a este espacio que realmente no está pensado para tocar. Yo he empezado presentándote como cantautor, cosa que a algunos cantautores no les gusta nada. No sé si la definición está bien o no. Bueno, sí que es cierto que es un término que tiene unas connotaciones un poco como se hacía en los años 70, además de canción protesta. Entonces ahora hay algunos cantautores, sobre todo jóvenes, que no les gusta esta palabra y utilizan un término que a mí me parece todavía mucho peor, que es que dice que hacen canción de autor, con lo cual es un poco absurdo porque todas las canciones tienen su autor, independientemente del tipo de canción que sea. Entonces yo la verdad es que no reniego en absoluto del término, creo que es un término que está muy apropiado. Creo que el cantautor es precisamente el que canta sus canciones, ¿no? Un poco las interpreta al mismo tiempo que es el autor normalmente de la música, de la letra, y normalmente se asocia a artistas que utilizan muy pocos medios, que normalmente con una guitarra o un poquito más hacen sus conciertos. Entonces, como yo me muevo en esa línea, acepto el término perfectamente. O sea, que se acepta perfectamente. A mí me parece que es un buen término también, porque efectivamente es el que canta sus propias canciones. Lo que dice Fernando es que compositor no es realmente, porque sentarse a componer así, voy a hacer una canción con un papel en blanco delante, eso realmente no es el punto de partida, ¿no? Me da pereza, sí. Me da muchísima pereza componer. Entonces, o sea, yo entiendo que la gente que tiene la necesidad imperiosa, porque a lo mejor está agobiado, porque tiene que sacar un disco en un tiempo determinado, hagan ese esfuerzo, o sea, sean profesionales de componer, ¿no? Y hagan el esfuerzo de sentarse, de coger un papel, de escribir. Yo no, yo normalmente cuando compongo algo me suele pillar con la guitarra tocando alguna cosilla y entonces de vez se me ocurre algo o tengo una idea en la cabeza y un día surge una canción entera y otro día surge en 2 líneas y luego a lo mejor en 3 meses no surge nada, pero como no tengo la necesidad de tener que componer por el agobio de tener que presentar, como decía antes, algún disco, pues lo hago con suma relajación y por eso no me considero compositor, aunque lógicamente compongo mis canciones. Así es, bueno, y cuando llega el momento de escribir una canción porque hay una idea y se hace, pues muy bien, porque realmente Fernando, al que vemos ahí de fondo en algunas imágenes en plena acción, tocando algunas canciones, no vive de la música, tiene otro trabajo del día a día. Él es profesor de biología, que nos lo hemos contado al principio. Y me decías, Fernando, que lo llevas bien, ¿no? Se compagina bastante bien la enseñanza con el apartado musical, aunque no es la enseñanza de la música, ¿no? Bueno, quizá es una de las profesiones que mejor lo permita, por 2 motivos. Primero, porque es una profesión que normalmente trabajas por la mañana, salvo algunos días que tengas reuniones o evaluaciones o cosas de estas, porque estás en contacto con la gente joven, que eso siempre da ideas. Y porque luego, bueno, tenemos unos periodos vacacionales repartidos a lo largo del año que nos permiten poder compaginar las 2 cosas. ¿Sí? Hubo mucho tiempo en el que Fernando Maes decidió dejar la guitarra y dejar las canciones, dedicarse solo a su trabajo como profesor y después, en un momento dado, después de un montón de años, dice, me vuelvo a poner a escribir canciones y a cantarlas. ¿Eso cómo surgió y cómo se volvió otra vez a la música y además con un disco que lleva como título Recomenzando? Sí, por eso lleva ese título. ¿No? Bueno, yo estuve en la música cuando estaba estudiando aquí en Salamanca la carrera, en los años 80, pues formamos un dúo con otro chico, con Javier Garrido, que es médico, ahora es anestesista, y la verdad que nos lo tomamos bastante en serio, o sea, llegó un momento incluso que pensamos que podíamos llegar a vivir de esto y tal. Pero luego esto es lo que es, esto es muy difícil, es un mundo muy complicado. A mí me costó un año de repetir un curso en la carrera, el estar tocando por los garitos por las noches y entonces decidí dejarlo, terminar mi carrera, sacar mis oposiciones, me casé, tuve hijos y entonces cuando ya te llega esa tranquilidad de que ya tienes un trabajo estable, de que tienes a tus hijos más o menos criados, pues llegó a mis manos un disco que era un disco de Antonio Vega, que
que un cuñado mío me pasó. Yo hasta entonces conocía a Antonio Vega por Nacha Pop, pero tampoco era un artista que le hubiera prestado mucha atención. Y escuchando ese disco fue cuando decidí que yo tenía que volver a cantar. Yo tenía que volver a cantar, aunque solamente fuera por cantar algunas de las canciones que había en ese disco de Antonio Vega. Y bueno, me lié la manta a la cabeza, me volví a comprar una guitarra, porque la que tenía, que todavía la conservo, estaba ya viejilla. Y me puse a ello y como poco a poco fueron saliendo cosas y fueron saliendo conciertos y demás, pues bueno, después de unos años estoy aquí con 2 discos y tocando por ahí donde me dejan. Así es, y así de relajado como le vemos en esas imágenes a Fernando, porque ahí es una manera de tocar realmente para el disfrute, que es para lo que toca nuestro invitado. Sí, eso es en el jardín de mi casa. Que no es mal sitio, un que buen no es jardín, mal sitio, es sí, agradable. es un buen sitio para Recomenzando, tocar, sí. decíamos, es el primer disco, el de la vuelta después de tantos años, y el segundo es Hay veces, sí. En el que hay algunas canciones también, por ejemplo, hay una dedicada a tu hija, ¿no? Sí. Ojos miel. Ojos miel, sí. Aquí la inspiración familiar, por supuesto, está presente, y luego el resto de la familia creo que son los primeros críticos, a los que llega primero la canción, ¿no?, antes de enseñársela a nadie más. Sí, bueno, yo tengo un hijo que también se dedica a la música, aunque sea en otro estilo totalmente distinto, que es bajista, entonces normalmente a él es al primero que le suelo tocar o cantar algo nuevo, ¿no? Y él me dice, pues esta canción es un poquito ñoña o esta canción tal, y él suele hacer el primer filtro. Y luego está el de mi mujer, que es mucho más crítica, y entonces así ya las vamos filtrando. Hay muchas canciones que se quedan por ahí en el tintero y nunca llegan a nada, ni las metemos en discos. Pero bueno, se pueden cantar todavía en el jardín. Sí, claro, y hacemos una selección, digamos, cuando nos ponemos a la tarea de grabar, pues normalmente siempre llevamos aquellas que ya hemos tocado en público, que vemos que a la gente les gusta y que van a tener una mayor aceptación. Bueno, a mí me gustaría que Fernando toque alguna de las canciones, no sé si del último disco, del anterior, ¿podemos escuchar una de ellas? Sí, tocaré del último, porque la verdad que el primer disco es un disco que ya lo podemos considerar agotado, en el sentido de que ya no se puede adquirir, me quedan muy poquitos y solamente a través de la página web, si alguien lo pide, lo mando, pero en cambio el segundo disco, que salió en enero, pues sí que está por ahí por las tiendas en Salamanca, entonces ese sí que se puede adquirir. Entonces bueno, vamos a tocar una canción, precisamente la que da título al disco, y que se llama Hay veces.